hace muchos años ya, en las luchas políticas, en las luchas electorales, cuando enfrentábamos muchas veces discursos vacíos y nosotros enfrentábamos un discurso con contenido, con la importancia de transformar el Paraguay, de construir políticas públicas, de combinar la práctica política con las políticas públicas. Muchas veces hablamos y tratamos de confundir que la política y las políticas públicas, o lo que se podría pensar como el trabajo técnico, son contrarios y son perfectamente complementarios. No se pueden implementar políticas públicas si primero no hay una política y una visión política. Y nosotros tomamos esa decisión. Con el compañero Pedro Aliana nos embarcamos, junto con los compañeros que están acá presentes, en una contienda electoral. Y ganamos la confianza primero del electorado partidario, del Partido Colorado, y luego ganamos la confianza mayoritaria del pueblo paraguayo. Y a partir del 1 de mayo, al día siguiente de haber ganado las elecciones, nos pusimos a trabajar. El entonces diputado nacional Pedro Hércules Aliana, junto con el diputado nacional en ese entonces Basilio Núñez, iniciaron el camino presentando la primera reforma. En ese entonces, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la fusión de dos instituciones muy importantes. Y a partir de ahí se han dado prácticamente, podemos decir, el 100% de los proyectos de ley que hemos planteado del Poder Ejecutivo. Y esto parecería ser una trivialidad, pero en realidad confirma la tesis de que nadie puede solo, de que el diseño institucional que hoy está consagrado en nuestra Carta Magna, en la Constitución Nacional, que establece un equilibrio de poderes, donde ninguno tiene que tener más poder que el otro, sino que tiene que haber un equilibrio y un control mutuo entre los tres. Establece que un país progresa no por la llegada de un presidente. El país progresa cuando la sociedad en su conjunto tiene la capacidad de aspirar los mismos objetivos. Y en el sistema político que nosotros tenemos, que es una democracia representativa, el pueblo, que es el único que tiene el poder, ejerce el poder y elige a sus autoridades en elecciones limpias, participativas, transparentes, y en el caso de Paraguay reconocidas internacionalmente, probablemente como una de las elecciones más transparentes que se han visto en América Latina en los últimos años. Y a partir de ese momento, quienes ostentamos cargos hemos ejercido esa representación en nombre del pueblo paraguayo. Pero por más poder que la Constitución le otorga al presidente de la República, el presidente no puede hacer absolutamente nada. Primero, si no tiene un compañero al lado suyo que tiene un mandato constitucional de ser el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y mira, Pedro Aliana, si has hecho un trabajo excelente. Y yo de corazón hoy miro estos 2 años de camino transcurrido y decir que para cualquier dupla de presidente y vicepresidente hoy podríamos decir estamos satisfechos. Hemos hecho muchísimo. Carlos mencionaba las 15 leyes. Yo puedo contar cerca de 100 leyes de un enorme impacto que se han aprobado a lo largo de los últimos 24 meses. Y muchas veces hablamos de las leyes que se aprueban, pero también tenemos que hablar de las leyes que no se aprueban. Iniciativas muchas veces que buscan descomponer el ordenamiento administrativo y jurídico. Gran parte de los problemas que hoy sufren muchos de los países a nivel mundial con esta inestabilidad política e inestabilidad económica, no es a causa de las leyes que aprobaron, no es las leyes que no aprobaron, sino las malas leyes que se aprobaron. Así que tanto mérito hoy tiene el Congreso por haber aprobado leyes que generan cambios reales, tangibles en la población paraguaya, principalmente en la población más necesitada, la más vulnerable,
igual mérito o mayor por haber resistido a aquello que mencioné en mi informe al Congreso, al populismo. El populismo es lo que ha destruido a las sociedades que hoy lastimosamente están sufriendo. Y ese es el mérito del Congreso de la Nación, de resistir muchas veces, como fiel representante del pueblo paraguayo, también demandas que podrían ser vistas como muy beneficiosas en el corto plazo, pero que son finalmente semillas de la destrucción de una nación que quiere prosperar. Y de la misma manera, no podemos desconocer la gran responsabilidad y el gran trabajo que hemos emprendido con la Corte Suprema de Justicia, con el Poder Judicial. Y hay varios casos de leyes que hemos trabajado en conjunto. Y voy a mencionar una por una enorme relevancia y una ley que ha sido discutida por lo menos, yo creo que por 20 años, creo que tenía una necesidad probablemente ya de casi un siglo, que es la creación del Registro Unificado Nacional, que otorga mayores certezas sobre los derechos de la propiedad. Así que hoy nosotros venimos a reafirmar, y cuando muchos creerían que ya al completar casi 2 años de mandato uno llegaría ya con una fatiga de reformas, hoy venimos a presentar este paquete de 10 leyes que han sido trabajadas a lo largo de los últimos meses, que buscan cumplir con ese objetivo. Nosotros no vinimos a administrar el Estado paraguayo, nosotros vinimos a transformar el Estado paraguayo. Nosotros somos conscientes que el Paraguay está cambiando y nosotros hoy estamos construyendo sobre reformas que se han iniciado en el pasado y reconocemos y valoramos y con un subrayado al proceso de reformas que se inició en el quinquenio del 2003 al 2008. Subrayado y en negrita reconociendo las reformas que se iniciaron en el periodo 2003-2008 y que han permitido sentar bases de hoy beneficios que estamos recibiendo los paraguayos. Y quiero reafirmar el compromiso de que reformas que estamos implementando están teniendo beneficios de corto plazo, pero reformas que estamos también presentando van a tener beneficios de mediano y largo plazo. Nosotros somos conscientes que en la disputa política nosotros enfrentamos constantemente que nuestro relato tiene que recibir un contrarrelato. Es lógico, en democracia se tienen que preservar las libertades, el derecho a expresarse libremente, y nosotros reconocemos. Pero tengan la certeza que para cada contrarrelato, para nuestro relato, nosotros saldremos con un relato todavía más fuerte, más contundente, con más evidencia, con más vehemencia. Por eso vengo hoy a reafirmar nuestro compromiso de que el transporte público, el modelo del transporte público se ha agotado. Y es evidente para todos, el ciudadano claramente no está satisfecho. El Estado paraguayo no está satisfecho con este sistema que recibe un subsidio público. Y los empresarios tampoco están contentos. Entonces, ¿por qué dejaríamos este sistema donde todos los participantes no están satisfechos? Por eso esta reforma es trascendental. Por eso esta reforma es importante entender que incorpora las mejores experiencias a nivel nacional y a nivel internacional, pero sabiendo que no hay receta. Nosotros no copiamos recetas. Nosotros los paraguayos podemos observar qué es lo que ha funcionado en otros países, pero finalmente nosotros implementamos lo que a nuestro mejor entender es lo mejor para el Paraguay. Y esta reforma es una reforma que va a ser una evolución, en el sentido de que nosotros no venimos a romper el sistema, sino venimos a evolucionar el sistema. Por eso nuestro pedido al Congreso de la Nación, la posibilidad de que nos den esta herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso de la reforma. Una reforma
que llevará su tiempo y nosotros tendremos que tener la capacidad de explicarle a la ciudadanía, así como hoy nos toca explicarle que después de haber esperado 30 años la creación que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, ese sistema no se transforma de la noche a la mañana. Tiene su proceso de implementación, de la misma manera la norma que aprobamos a comienzos de este año que crea el Registro Unificado Nacional. Y creo que los paraguayos tenemos muy claro eso. Queremos mejorar, queremos modernizarnos, queremos actualizarnos. Por eso, hoy quiero venir a reafirmar primero mi agradecimiento a los poderes del Estado que hoy nos están acompañando, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, en el entendimiento de que no hay esfuerzo que nosotros hagamos si no está en consonancia con el esfuerzo de los otros poderes del Estado, no vamos a poder alcanzar el objetivo. Reafirmar con la ciudadanía nuestro compromiso de trabajar en la construcción de un Estado moderno, eficiente y que ponga al ciudadano en el centro de la política pública. El Estado paraguayo, históricamente, como todos los estados, tenían al ciudadano muchas veces sometido al arbitrio y al poder de turno. Y hoy tenemos que entender que ya no podemos mantener ese sistema. Hoy tenemos que tener un sistema que esté más cerca de la gente, que dé más respuestas rápidas y más efectivas. Estoy realmente muy agradecido por todos quienes han trabajado, querido Roberto, todo el equipo de la asesoría jurídica, a los ministros del Poder Ejecutivo, les agradezco porque llegar a este momento ha implicado mucho trabajo. Estas leyes son multidisciplinarias, afectan a diferentes aspectos. Voy a referirme a uno en particular porque es también cumplir con la palabra empeñada. En campaña yo hablaba de que yo no iba a aumentar impuestos en el Paraguay, que yo entendía que el Paraguay tenía que ser más ágil, más eficiente, más competitivo y que había muchísimo espacio para que ganemos en esa competitividad sin tener que ir a pedirle a los paraguayos que ya son contribuyentes que contribuyan más. Por eso empezamos y la primera reforma fue ampliar la base tributaria. Hoy, no sé, Carlos, si los números son cercanos a esto, pues yo creo que en estos 24 meses han crecido más de 2.000 millones de dólares la recaudación y nos salimos a cobrarle más impuestos a lo que estaban pagando. Fuimos a cobrarle a quienes estaban evadiendo, a quienes se estaban escapando y burlando al sistema. Y eso es justicia tributaria. Hoy estamos dando un salto en eso. Y estamos eliminando costos, disminuyendo tasas, que son también impuestos, y estamos al mismo tiempo generando nuevos incentivos. Estamos modernizando las leyes de incentivos para un país, y esto es importante que entendamos. Lo estamos haciendo no en un momento de crisis, lo estamos haciendo en un día soleado, porque por lo general este tipo de leyes se realizan en los momentos de crisis. El Paraguay hoy, en unos días más, celebra un año de haber alcanzado el grado de inversión, un logro que ningún país del mundo había alcanzado en los últimos 10 años. El último país había sido Filipinas hace 10 años. Ningún país alcanzó el grado de inversión en 10 años. Paraguay se vuelve a posicionar. Paraguay, un país que por tercer año consecutivo va a crecer por encima de su potencial, por encima del 4%. Esto no ocurría en el Paraguay desde el trienio del 2006, 2007, 2008. La única diferencia es que en ese trienio Paraguay crecía al mismo nivel que crecían el resto de los países de América Latina. En este trienio estamos creciendo al doble de lo que crece el resto de los países de América Latina. Paraguay es el país que más crece. Los números de turismo hablan por sí solos. Paraguay es el número 1 del mundo
en crecimiento de turistas por encima del 50%. Este año el número de extranjeros que están solicitando su radicación en el Paraguay creció 50% con respecto al año anterior. La economía paraguaya crece no solamente en cantidad, sino que crece en calidad. Los indicadores sociales están mejorando y no tenemos ninguna duda que nuestra política, con una ampliación muy agresiva de la red de protección social, con programas como Tecoporá, Bareté, adultos mayores ya sobre una base amplia y mucho más rápida en la incorporación de adultos mayores, y el programa de hambre cero van a hacer disminuir todavía más rápidamente las tasas de pobreza e indigencia en el Paraguay. Entonces, nosotros somos conscientes que nuestro relato va a ser contrarrestado con otro relato, y tengan la certeza que tanto yo como presidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo y los compañeros hoy representados en ambas cámaras del Congreso se van a encargar no solamente de expandir este relato, sino defender este relato, que lo que busca es reivindicar a la política, a la acción política, combinado con las políticas públicas basadas en ciencia, en evidencia y en estadísticas que permitan construir un futuro mucho más próspero para las futuras generaciones. Muchísimas gracias y, por supuesto, mi pedido encarecido a los dos presidentes del Congreso de que estos proyectos puedan tener su discusión en la brevedad posible. Muchísimas gracias.